Ya me acordé que hay interferencias. En facturas y en pago desde ahora. Oigan, bienvenidos a otro podcast. Este es un nuevo capítulo, todos los domingos nuevos capítulos. Espero que hayan visto todo el lujo de invitados que tenemos, porque ya ahora sí aceptan las invitaciones. Sí, pero como ya nos ven, ahora sí aceptan. Ahora sí aceptan. Y ahora hasta nos llaman a pedir espacio. Y ya que ya no tengo chance las grabaciones. Señores, el invitadazo que tenemos en este programa, pero está de locos. Guapazo, cuerazo. Dios mío, mis amigas siempre es, ay, quiero con él, quiero con él. Aparte que una cosa que yo más amo salir con gente famosa es que te regalan cosas. Y te regalan un vinito. Un vinito, uno pasa por ahí, ay, es su amigo, sí, es mi amigo, yo vengo con él. Ah, entonces tenga también para usted. Entonces, qué lindo se siente gente famosa, la verdad. Hoy le damos la bienvenida a un hombre, porque este sí es hombre. No como tú. Que se ha ganado, Niño de verdad, vago. se ha ganado el cariño de muchos y el odio de otros tantos. Por ahí peleas y discordias, de todo eso me va a gustar chusmear el día de hoy. Bienvenido a otro podcast, Jeff Sanguña. Me encanta, qué bueno que no les obligamos, me encanta que salga de su corazón. Oye, y aquí está mi Jeff, oye, qué sentadito, oye, qué raro se siente entrevistarle al que es tu amigo, Jeff. Sí, exacto, Estoy tan colaborador. nerviosa que ya me acabé el vino. Producción. Producción, ay, es que también está de cumpleaños la banda también. ¡Qué ¡Hola, compañera! No importa qué día salga este programa, porque sé que mis chicos le van a meter production a este programa. Exacto. Pero igual va a ser tu cumpleaños. Exactamente, y como un verdadero cumpleaños trajimos a un amigo, de verdad, porque es un amigo de esos entrañables. Nos hemos contado desde las buenas, las malas, nos pidió consejos cuando estaba a punto de renunciar. Ya les vamos a contar. Bienvenido, Jeff. Oye, muchísima gente te quiere, de verdad eres un hombre que se ha ganado. Yo te odio. Por ejemplo, yo te odio. Eres un hombre que se ha ganado mucho un espacio importante en el periodismo de este país. Y primero te felicito por eso, pero evidentemente no es que uno llega al periodismo y dice, voy a ser periodista, que todo el mundo me quiera, Claro. que todo el mundo me Soy conozca. Sanguña, así que contrátame. Exacto. ¿No? Claro, pues es un proceso. ¿Cómo empiezas tú en todo el tema del periodismo? Hola chicas, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y a la gente también que está siguiendo otro podcast. Ya quería estar en otro podcast que no sea Ahorita ya político. aceptaste, ¿no? Ahora ya, Sí. así como, Después de varias invitaciones que nos dijo sí, ya que tienen no. ya tienen likes. Ahora sí. No, mentira. Oye, no, muchas gracias. A ver, ¿cómo yo empiezo en esto? Literalmente fue un poco casi que no lo tenía tan pensado. Sí quería estudiar otro tipo de cosas. Al inicio estaba, o más bien tenía pensado estudiar gastronomía con uno de mis mejores amigos del colegio. De hecho, era como los dos, vamos a ir a toda la universidad a estudiar gastronomía. Y después ya la cosa va cambiando. Que sí cocinarás. A ver, muestra las manos, muestra las manos. Es un peligro. No tienes manos de pelar papas. Bueno, lo importante es que después de este programa puedes estar siendo considerado para MasterChef. Celebrity. Ya saben. Ahí voy. Masterchef, ahí te voy. Entonces, claro, yo empecé un poco a estudiar ahí y ya, digamos, lo que yo quería dedicarme de lleno era casi que al tema deportivo. Quería ser futbolista, como muchos hombres queremos ser futbolistas, pero claro, eso ya no se dio así. Oye, esto reafirma lo que yo alguna vez dije en este programa y que me tiraron hate en TikTok diciendo que mucha gente que trabaja o con artistas, o en el ambiente periodístico, o en un sinnúmero de cosas que tienen que ver con medios de comunicación, son artistas frustrados o deportistas frustrados. Es verdad. Porque de verdad te gusta Es verdad. y es algo que no logras alcanzar o Amiga, que no ¿y se tú te que da el también espacio. eres bailarina? Yo sí era bailarina, yo quería ser bailarina. Una niña de tubo frustrada. Sí, yo soy una niña del tubo. Yo sabía, amiga. Pero yo bueno. sabía. Y sigamos contigo. Oye, yo me acuerdo del Jeff cuando literalmente yo lo conocí en FM Mundo y tú hacías ahí ya periodismo. Yo ahí estaba ya haciendo periodismo, claro. Entonces, yo ya me comienzo un poco a enamorar del periodismo porque dije, ¿de qué manera puedo yo estar anclado al tema deportivo, estar en la cancha? Era en el tema deportivo. Entonces, de hecho, mis primeros trabajos, todos eran periodismo deportivo. O sea, yo no había hecho nada de política. Pero es que reportería, redacción. Reportería, un tiempo estuve comentando igual partidos de la Copa Libertadores para una radio de afuera de Estados Unidos. Entonces, para migrantes de afuera, para migrantes de afuera. No, Sí. desde el inicio. Wow, Entonces fue como las nunca primeras te he escuchado chauchas. a ti contar algo. No, pero es comentar, no es narrar. Eso Ah, ya, narrar no ok. puedo.
A ver, Sí, comenta. no, comentar sí. ¿Y cómo sí. comentarías? ¿Qué dirías de los Yo deportistas? ahorita soy cuando- Quiñones y ella es otra Quiñones. No, pero por ejemplo, si comienzas a ver, qué sé yo, aspectos de cómo está jugando tal de estrella del partido, si está Ok. dando los pases, etcétera, etcétera. O sea, hay Ahora cosas entiendo que sí por puedes. qué cuentas tú también la política de la misma Ah, forma. que veas, ya que veas. Ahí Ah, tiene claro, una ahora ya relación. veo quién mete gol. Ah, ya entendí, ya entendí. Así, ese no sirve, ese, al suplente. así. A ese es Bárbaro. Entonces, claro, yo comienzo a hacer esos trabajos y después ya doy el salto al tema político, porque un profe mío me lleva a hacer pasantía en Ecuavisa, en Visión 360. Entonces ya yo comienzo ahí a trabajar, ya me gustó el tema de reportería, investigación, que tenían que ver temas sociales políticos, y dije, esto también me está gustando. Y después ya yo me comienzo a meter ya en ese trabajo, o sea, ya mi primer trabajo fue La Hora, Tu primer después cheque. mi primer cheque fue de La Hora, después... Que no duraste mucho. que no La duré primera 3 chamba semanas. pagada. Mi primera chamba qué raro, pagada. porque así mismo eso se va, ya. Es que claro, yo me di cuenta que no era lo mío, de hacer periodismo en medio, digamos, en el periódico, que es otro formato totalmente distinto. Así es Entonces para el dije, impreso. era para el impreso en ese entonces, claro. En ese entonces ya Para me sentí los- viejo. En ese entonces era para los... Pero la gente claro. leía esas cosas. Oye, pero sin duda alguna que yo creo que evidentemente todo el mundo tenemos, todos nosotros que empezamos en lo que nos gusta o en la carrera que tú tengas, siempre hay unos primeros pininos, pero de Sí. verdad donde la gente te ubica y donde tú empiezas a tener Tener ya visibilidad, una claro. visibilidad súper fuerte, grande, y decíamos, mi amigo, Digo, ese es mi amigo. es cuando estás en la posta. Sí, sí, sí. A ver, yo entro a la posta, de hecho, después de la radio, porque yo comencé ya haciendo pasantía. En el primer año ellos lanzaron un programa, más bien un programa, una especie de premios, donde podías postular como estudiante de comunicación, de periodismo. Entonces yo postulo y el premio era una pasantía pagada adentro. Entonces yo estuve ahí un mes. Y después del mes me llama al FM Mundo y yo voy al FM Mundo a hacer coordinación noticiera y estuve casi un año. Y yo regreso ya a la posta como, digamos, periodista ya de planta con contrato y todo, para octubre del 2019, justo para las manifestaciones de ese año. Entonces yo me acuerdo que renuncio, llego y a la semana fue lo del paro. Entonces me acuerdo que de hecho así como, bueno, ¿quién quiere ir a cubrir? Y así como que no me digan, que no me digan. Entonces, se va a cubrir. Jeff. Entonces me acuerdo que me fui a cubrir. De hecho las primeras transmisiones que están ahí levantadas de la posta sobre las manifestaciones las estaba haciendo yo. Entonces ahí es lo que yo ya regreso y pues ya me meto en el tema político y me quedo de largo. Tú fuiste también, yo creo que una de las primeras, no diría piezas porque evidentemente ya era un medio armado, Sí, sí. pero sí puedo decir que uno de los periodistas que mayor referencia al medio también tuvo, no solamente porque tú participabas en Café La Posta junto a Anderson Boscan y a La Moni, ¿no? Sino Sí, también por tus reportajes, también por la forma en la que aparecías y en la Los que tú análisis, decidiste hacer análisis político justamente. ¿Te empujaron? ¿Te dijeron? O sea, ¿cómo Sí, cómo eso fue el momento en el que de verdad Claro. te vas de frente con los políticos? Sí, a ver, primero sí, yo agradezco porque el lugar sí me dio la visibilidad que hoy por tanto la gente me conoce por el trabajo que hice ahí. En eso yo soy muy agradecido por el lugar, porque yo siento que el proyecto en su momento, es ya comentario mío, sí fue lo que me enamoró a mí del proyecto. Entonces, ¿cómo yo llego a hacer el programa? De hecho, es porque la Gaby Yepes era quien hacía el programa del Café La Posta en función de cuando no estaba Anderson. Entonces la Gaby renuncia y se va a trabajar a otro lado. Y de ahí como que Anderson estaba buscando a alguien que lo reemplace. Y así literal fue por todos. Y la última opción fui yo, porque no le convencía pues las otras personas que estaban haciendo la prueba de reemplazo. Y de hecho ya cuando me da la oportunidad me dice como, oye, ¿te gustaría intentar? Yo nunca me había imaginado estar detrás de cámaras. Delante de cámaras. Delante de las Nunca. cámaras. Entonces yo así como que sí, ¿por qué no? O sea, sí me gustaría. Y ya yo me lanzo y le gustó el trabajo que yo hice y me dijo como ya, tú te quedas en reemplazo cuando yo no esté. Entonces yo me acuerdo que ahí hacíamos solo los viernes hacía yo. Él hacía de lunes a jueves y los viernes se daba libre y yo me quedaba a cargo. Oye, mi Jeff, ¿y cómo te vas ganando esta credibilidad como periodista siendo tan joven? Porque claro, nosotros todavía teníamos una referencia del periodismo de la tele, o sea, me refiero desde los Monteros para adelante, porque esa era tu referencia periodística para muchos, y viene este proyecto La Posta que comienza a cambiarlo todo, ¿no? A hacer Sí. una revolución, ver gente completamente mucho más natural, gente con tatuajes, gente mucho más joven, gente más jovencita. Oye, claro, ¿y cómo un joven se gana la credibilidad en un ambiente donde
mayormente está liderado por periodistas de 20, 30 años. Sí, a ver, yo creo que hubo dos momentos. Primero, lo que tú mencionas, comienzan a ser un referente en el tema digital y comienzan a apuntar bastante alto. Entonces eso fue bastante importante para que pues uno pueda tener esa visibilidad y esa pantalla. Y segundo, yo sí creo que ella es digamos, el tema del mérito del trabajo que uno hace. Es decir, de comenzar a hacer reportería, yo ya comencé a cubrir tema político, entonces tenía que hacer llamadas, ver qué estaba pasando, ya cuando me metí de lleno en la asamblea. Entonces ahí ese tipo de cosas, digamos que uno comienza a crear ese criterio en función de lo que uno piensa y analiza de los hechos. Entonces yo creo que eso me dio bastante, sobre todo trabajo, pero también entender cómo funcionaban ciertos aspectos. Y lo que la gente decía, porque eran comentarios que yo ya leía después, es que les parecía que los comentarios que yo daba no eran ni tan del un lado ni tan del otro, sino que yo daba los dos. O sea, cuando se merecía el uno, dele con todo. Les daba porque tenía que dar. Y cuando tenía que ir con los otros también. Entonces yo no me quedaba callado ante ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso la gente sí valora mucho. La gente valora ese tipo de opinión cuando tú dices lo que crees y lo das con argumentos, claro, pero exacto. lo das con argumentos, que es lo que a la gente también le gusta, que no solamente dispares cualquier cosa, sino que si te das una información es porque tienes una fuente ahí. Yo voy a contar algo que no está en el texto ni en el guión, señora Ahí es cuando productora, empieza a tenga sudar la frío. bondad de disculparme. Es miércoles. Hay exactamente 3 cosas que yo voy a contar en este programa que no están en guión. La primera cosa empiezo ahora. Y es que con el Jeff, si bien ya teníamos una relación de intercambiábamos por ahí, yo le pedía a veces espacio, oye, considera esto para la noticia de esto, con tal político, etcétera, porque siempre hemos estado involucrados en el tema de comunicación. El Jeff, súper lindo, súper buena gente, hasta que llega un día una llamada en un diciembre de exactamente el 2020, si no me equivoco. Y de repente me dice, Vane, quiero invitarte a almorzar. Y yo, claro, Jeff, con muchísimo gusto de una, vamos, hay una cervecita, un cevichito. Amigo, a mí nunca me invitado a almorzar. Pero es que espérate, ¿para qué fue el almuerzo? El almuerzo fue con un... Y quiero que lo digas abiertamente, Jefferson Daniel. Hazme acuerdo. Fue por sacarme información importante respecto a una persona involucrada en un caso de corrupción muy fuerte en aquel entonces en la ciudad de Quito. Ya, acuerdo. Y Dícese de que... Ya te expusiste. En realidad, Sí, yo mis fuentes. Y en realidad en ese momento, como lo digo, más allá de una conversación que teníamos como bajo esa amistad, yo era la fuente. ¿Y saben cuándo empecé a sudar frío? Caíste, amiga. Empecé a sudar frío cuando de repente veo el teléfono de Jefferson Daniel sobre la mesa, así. Pero no estaba grabando. Yo sé. No estaba grabando. Ivane, cuéntame exactamente qué relación tienes tú con este personaje. Y yo de repente solamente, en mi afán también, porque en algún momento terminamos como involucradas en cosas que no teníamos absolutamente nada de relación. No teníamos nada de relación en ese tema, digamos, coyuntural de aquellos años. Claro, ya me acordé. O sea, la verdad ahí sentí y ahí dije, así se sentirán los políticos corruptos. Pero de verdad, que todos somos proveedoras. ese fue uno de los momentos, Jeff. Claro. Y probablemente quizá ese fue uno de los hechos que nos acercó mucho más para poder conversar, quizá quitándonos los filtros y quizá hablándonos de manera honesta. Sí, sobre todo porque, digamos, yo en eso sí es como, oye, pasa esto, quiero saber desde el lado de ustedes cuál es la versión también. Claro. Y ya evidentemente una vez que se conoce eso, pues dices, oye, puedes darme una entrevista formal, que es más o menos cómo se lo va manejando. Entonces, claro, me acuerdo en esa época porque había un caso dentro de, y ya pues yo quería saber como qué estaba pasando. Porque sí, de hecho su medio fue quien investigó este caso y por eso sale a la luz, claro. Entonces, o sea, la Costa fue quien expuso esto y tú estabas muy de lleno en la investigación a profundo de eso. Sí. Hoy tengo algo que contarles. Y los chicos sudando. Digo, ¿en dónde estamos? Qué bueno que todos siempre manejamos por correo. Pero sí. O sea, muchas de las cosas a veces se hacen off the record, que es como se les maneja también al tipo de información que tú llegas a tener en un aspecto. Pero claro, yo sí quería conocer como ese lado de lo que estaba sucediendo y ya finalmente pues se supo lo que se supo. ¿Y tú alguna Y se supo mucho. Oye, pero justo hablando de ese tema, ¿alguna vez dentro de tu proceso de investigación
te encontraste con alguien que tú quieres mucho, que tú tal vez admirabas un montón y te das cuenta que investigando ha sido otra cosa y te sientes Sí. decepcionado y te estás en esa versión, es que es mi amigo, o sea, lo quiero, pero también tengo la verdad. No con amigos, afortunadamente no. Digamos, de esa vez que les consulté a la Vane. ¿Por qué Desde no esa éramos vez tan no. amigos? Todavía no. No éramos tan amigos. No, pero sí gente que uno respetaba. Por ejemplo, donde yo tuve un choque directo con el tema del periodismo fue cuando salió y cuando hicimos lo de las vacunas VIP. Para mí eso sí fue como qué Decepción absoluta. decepcionante, súper asqueroso ver todo lo que se vio ahí, de periodistas de larga data que se usaron digamos, esa trayectoria o eso para que sean los primeros vacunados cuando tenías gente en los hospitales y médicos que no estaban siendo vacunados y estaban muriéndose. Entonces, ahí sí me chocó, por ejemplo, un montón. Y ahí sí fue como, qué decepcionante. Y ahí de a Claro. poco me comencé a Y decepcionar. con este tipo de decepciones, Jeff, es cuando tú empiezas a analizar justamente tu Sí. salida de la posta, pero no Sí. llega bajo un caso fortuito. No. Yo creo que ya, como teníamos una gran amistad o como tenemos una gran amistad, tú venías ya retroalimentándonos de, no me gusta esto, es un tema Muy muy de riesgo. denso, el Sí. tema político, a tal punto que incluso esté y corra riesgo tu propia vida. Y la de los tuyos, o sea, más que uno que sí, pues uno también se pone por delante, pero a mí mi preocupación era mi familia. Entonces yo sí Te dije, llegaron a amenazar, Jeff. o sea, amenazaron al equipo, fue la amenaza para el equipo. Al inicio sí fue directamente para Anderson y después fue para el equipo. Y las recomendaciones era que pues no salgamos de la casa, entonces de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y tomar distintas rutas. Entonces, claro, yo en esa época yo estaba con mi ex enamorada y yo también entiendo como el choque emocional que era, pues, o sea, de enero a mayo no salimos, o sea, era literalmente como estar preocupados de que no nos pase nada, de que no me pase nada a ella, entonces ese tipo de cosas sí te llegan a conflictuar y ahí es cuando yo ya les contaba a ustedes como, chuta, no sé si es que esto quiero hacer el resto de mi vida, o sea, ¿realmente vale la pena? Y ahí es lo que Alguien siempre... me va a agradecer todo lo que vengo haciendo también al final. Ni del tanto día. agradecer, sino que puedas aportar en algo, ¿me explico? O sea, que haya un cambio dentro de esa política asquerosa que todo el mundo conoce. Oye, Jeff, pero además de la parte política, también ocurre un choque con el medio de comunicación Sí. como tal, con sus dirigentes, directivos o como lo queramos llamar, y es esa la razón principal por la que tú decides salir. No, porque eso fue después. Si se refiere al tema de los chats, fue después, yo ya no estaba. ¿Qué sucede? Que durante el tema del juicio político de Guillermo Lasso, yo ya venía pensando en mi salida. O sea, incluso antes del reportaje, Sí, sí, yo yo ya tenía recuerdo pensando. En diciembre o noviembre yo les decía a ustedes, yo el próximo año llego hasta aquí y ya no quiero saber Aparte que nada. querías viajar. Y quería comenzar, viajar. sí, o sea, viajar un poco con los ahorros y como ver otras cosas. Pero lo que, digamos, ya fue, digamos, ya la gota que derramó el vaso, literalmente fueron cuando se da el proceso de la muerte cruzada y claro, comienzas a tener todo ese tipo de opinión pública tras tuyo, o sea, como que, claro, uno sí diciendo, pucha, qué bien lo que hicieron, pero por otro lado ya el tema de, desestabilizaron, que no sé qué, y justificando lo injustificable, que era algo que me daba muchas iras. Indignación. Claro, y ya cuando le afectó a mi familia, o sea, ya mi papá que, pucha, él no se ha metido nunca en nada, él para que me eche una llamada y me diga, oye, ¿qué está pasando? Ahí fue cuando dije, creo que ya. Es Entonces, ¿y ahí algún fue. momento, mi Jeff, sentiste que todo ese hate comenzaste a sentirlo en la vida real? O sea, porque... Sí, una sola vez. Y Una que tú sola dices, vez. a ver, o sea, ya no solo es redes, ya no es no pares Sí. bolas, es gente que te escribe, sino ese hate trascendió, lo viviste en un tiempo real, y tú emocionalmente, ¿cómo recibiste todo ese hate? Porque fue una ola Chuta, sí fue hate. gigante. A ver, en cuanto a hate, en eso sí tengo que decirlo con mucha humildad y yo agradezco por eso a la gente que me ha sabido seguir. Ha sido, digamos, de personas muy contadas, muy poco. O sea, sí ha habido mucha gente que dice, oye, yo respeto lo que haces, no me gusta el lugar donde estabas, pero respeto lo que haces. Y ha sido como más de ese tipo de consideración. Cuando pasó algo heavy fue, salimos con mi ex enamorada, justo sus amigas vinieron de viaje y vinieron acá a Quito, entonces fuimos a farrear. Y un man loco así en el shot, me acuerdo, se acerca así, y nosotros recién llegábamos. Y un man ya estaba borracho el man, y así como que, le atacas al presidente, que Lasso es lo mejor que le ha pasado al país. Y yo como que solo regresé a ver y no le dije nada, entonces yo seguía caminando. Y después ya se me acercó en una y me coge como aquí, o sea, como que diciendo, a ti te estoy hablando. Y entonces yo me regreso así y de ahí ya pues mi ex enamorada como que me dice, no, porque te pueden grabar, te pueden decir alguna cosa. Razón. Entonces coge y me jala y me dice, no le pares, bola. Y así, pues que ya se está pasando. Yo no le decía nada, o sea, yo entré así como oídos sordos, Pero ya no te paro. tocó. Pero ya me tocó. Entonces después algo les dijo a las chicas y ahí fue como que justo un amigo trabajaba allá adentro, entonces
ya vinieron los guardias y al man ya lo hicieron a un lado. Esa fue la única vez que dije, esta cosa pasó de las redes, pues al tema ya fue. Porque en el resto de lugares lo que hacían era consentirlo. Regalarme cosas. A él y a sus amigos. Claro, o sea, ya en el resto eran bastante Oye, afables con nosotros. Y la familia, ¿cómo te apoyaba? Tu gente más cercana, porque sí es importante lo que piensa tu gente cercana y que tengas personas que te asienten sobre una realidad y te digan, no me parece, creo que si bien este es tu sueño, pero pones en el balance de si vale la pena todo. A ver, yo como siempre les había contado, o sea, yo siempre trataba de dejarles al margen, yo no les contaba nada. O sea, ellos sabían dónde yo estaba trabajando y sabían las cosas que estaban sucediendo, pero hasta ahí. Y ya cuando yo les comienzo a decir, es cuando se dio la cadena nacional, pues, del señor, que lanza una cadena nacional y menciona así de manera implícita, diciendo que éramos nosotros. Y ahí es cuando les digo que mi papá llama, así como, oye, ¿qué está pasando? Y mi ñaña también. Ya, cuando ya escuché a mi ñaña casi que yendo a llorar, ahí fue como dije, hasta aquí. hasta aquí. Entonces ya... Y de repente, entonces, sales cuando te habíamos dicho que no te vayas. Claro, Porque, yo les consulté, claro, me acuerdo que les dije, ¿qué opinan de que yo me vaya a ir? Exacto, Claro, y me acuerdo. yo tengo que aceptar, yo fui una de las personas que te dijo, Jeff, no lo hagas porque tu carrera está en Está en lo más ascenso, alto, sí. estás subiendo y lo que necesitas en este momento, en justamente Es donde dinero. donde se ponen las dinero. cosas difíciles, es eso, mantenerte firme. Yo creo eso y al final tú terminaste dándonos la razón. Tú decidiste renunciar, diste un paso al costado y al poquito tiempo se vino toda esa avalancha de datos, cifras, investigaciones, videos, chats, etcétera, de cosas súper fuertes, súper densas con el medio de comunicación y es ahí en donde tú dices, la libré. Salí con las justas. Okay. O sea, yo cuando vi ¿Cuál eso tu fue como, reacción? sí me llamó mucha atención, sí fue un balde de agua fría, no lo voy a negar, fue un balde de agua fría cuando salieron las cosas que salieron, porque mucha gente tenía esta percepción que tal vez muchos lo leyeron, de decir, ya sabemos por qué saliste, que eran algunas cosas que me comentaban, ya sé por qué saliste, es como que yo me enteré igual que ustedes, o sea, al menos del tema de los chats específicamente, fue como, para mí fue sorpresa. Entonces, que sí, digamos, yo respeto mucho porque ya al final ellos lo justificaron, Anderson ha dicho cómo lo hizo y por qué lo hizo. Para mí, no está bien para mí, ¿ya? Tal vez para él el fin justificaba los medios o ya, cada uno. Exacto, o sea, cada uno, yo no voy a meter a juzgar, pero yo digo, para mí no estaba bien, o sea, entonces yo cuando ya vi eso fue como, me dio pena por el proyecto tal cual porque se dio, digamos, un ataque hacia el proyecto tal cual. Y ya como yo les digo, cuando yo empecé en esto, a mí me llamó mucho la atención el proyecto, porque dije, esto es lo que se necesita en su momento. Y comenzaron como ya a tener otras cosas, otras líneas de información que yo ya no compartía. Entonces fue como, les agradezco mucho y cada uno por su lado y es como lo mantengo así. Entonces como allá pues el trabajo que vienen realizando, lo respeto, no lo comparto, pero tampoco me voy a meter pues a decir, ustedes. Yo no me voy a meter en esto tampoco. Oye, Jeff, y bueno, pues ya después de todo este, digamos, paso al costado que tú decides dar, ahora te vemos apostando a básicamente un periodismo completamente independiente, un periodismo Más o que menos. te... Más o menos, porque bueno, yo no porque estoy en realidad convencido no de eso. es independiente al 100%. Pero te vemos convencido y con una cara completamente visible, que es la tuya, es tu marca personal al final. Jeff Sanguña se ha dado a conocer, como yo digo, a nivel nacional y para mí es muy poquito tiempo para que tú hayas saltado de esa manera, pero es básicamente por eso, porque le tienes miedo a afrontar las noticias o la coyuntura de la manera en la que la enfrentas así, sin filtros, digamos. Hoy por hoy sí, o sea, creo que el escenario periodístico hoy por hoy te dan las condiciones para que uno se guarde mucho. Entonces yo antes si decía, tal alcalde o tal persona, ahora ya me lo pienso 2 veces. Y de hecho por eso yo he comenzado a bajar muchísimo porque es lo que les decía, y cito las palabras de la Carol Noroña, si es que estás viendo esto, te mando un abrazo, que la Carol decía como ninguna historia vale la vida. Pero también ella después dice, ninguna historia vale el silencio tampoco. Pero yo me quedo con la primera parte, así que para mí ninguna vale la vida. Pero claro, yo ya comienzo a ver este tipo de cosas y es lo que sí, ha habido este perfil, o sea, se ha alzado este perfil, la gente ha reconocido eso, en el tema laboral también se ha reconocido eso y es algo que me ha permitido pues tener otros espacios, poder hacer corresponsalías para medios de afuera, que también me ha gustado mucho. Entonces, si llegas a tener ese perfil, yo creo que lo mantengo ahí, pero ya meterme a seguir haciendo opinión, ya no, o sea,
por eso he bajado ¿Te da muchísimo. miedo? Más que miedo me da como decepción, o sea, de ¿para qué? Me explico, o sea, ¿para qué uno se gana tantos enemigos? Ya ves tú lo que salió después de los chats de Villavicencio, que ni siquiera pudimos estar tranquilos festejando, no festejando, pero estando en el concierto allá en Colombia, que fuimos a un concierto, y una señora asambleísta ha sabido por poco darles reportes de todo lo que yo estaba haciendo. Por suerte no regresó a la asamblea. Pero claro, te llegas a incomodar porque dices, Oye, los otros deben investigarles. Exactamente, sobre todo porque yo digo, llega un momento donde comienzan a haber muchos personajes que aunque tú no sepas, están con el ojo sobre lo que estás haciendo. Sí. Y ahí es cuando llega a pasar que saltas a municipal, a la radio municipal, una mega De promo. verdad. Cuéntanos tu paso fugaz por Radio Claro, Municipal. O sea, todo el mundo, De wow, verdad, una vamos a mega hablar. promo y chas. Y después vemos un tuit del Mashi, o sea, y te dice casi como un Que soy lo descalificado. peor del periodismo. Periodista Claro, o sea, improvisado. Ajá, periodista Te improvisado. clarifica, te minimiza y se arma todo un show detrás. Yo recuerdo que cuando estábamos contando todo esto mientras desayunábamos, ¿te acuerdas? Claro. Y decíamos, pero ¿Qué pasó? Exacto, ¿cómo todo puede ¿Qué? cambiar en un segundo? Y gente que ni siquiera sabes que está pendiente de cada paso tuyo. A ver, ¿cómo se dice? Yo tengo la Yo culpa creo de que confiar en Maggi ellos. está al pendiente de todo. Sí, o sea, finalmente es pues una radio que Vale. pertenece a un municipio de la corriente de ellos. Claro. Pero, o sea, a mí me propusieron el proyecto, que querían una voz distinta, con argumentos, que habían visto mi perfil. Entonces yo como, sí, yo todo bien. O sea, yo cuando le he tenido que criticar al correísmo lo he hecho, pero también lo he hecho del otro lado. O sea, no es que yo soy Te has pucha sesgado. anticorreísta, me da igual. Pero se da ese tipo de cosas porque yo llegué con 3 condiciones, que fue lo que puse en el comunicado. Primero, que me den libertad en la línea editorial, que no se metan en la agenda de invitados, o sea, que respeten eso, y que no me impongan invitados, porque ya ves tú que eso a veces suele pasar en los medios, que hay que entrevistar a esa persona. Entonces, ellos aceptan. Entonces dije, ya, seguros. Yo como 3 veces les pregunté. Segurito, antes que quite el contrato. Te juro, Verán. así como seguros. Y a mí, digamos, yo los programas que hice, que yo lo recalco en el comunicado, yo no cobré ninguno de esos, porque se demoraron en hacer mi contrato, se demoraron en hacer mi proceso de contratación, entonces yo nunca firmé nada, yo esos 3 programas les regalé. Y claro, se armó toda la producción, o sea, en eso yo a la gente que estuvo detrás de producción, yo me les fui agradecidos, de hecho recién los vi en un evento, y los medios como en buena onda. Se arma todo esto, y ya el tercer programa, solo hice 3 programas, pues claro, ya en uno de esos no les gustó que no había habido balance de invitados y también toparon un tema de opinión que yo hice sobre Carlos Poli. Entonces ya ahí yo dije, bueno, ya sé por dónde va. Y la gota que derramó el vaso fue cuando me dijeron, a esta persona no entrevistas. Que ya, bueno, todo el mundo se sabe, no me dejaron entrevistar a la vicepresidenta, Verónica Abad. Entonces yo había buscado con ella entrevistas desde hace tiempo y me acepta. Entonces yo digo, pucha, es un golazo. Claro. Y yo les digo, va a pasar esto, y le dijeron como que no, no puedes entrevistarle. Y yo como, ¿por qué? Eso me dijeron, no se puede entrevistar. Y le dije, ok, yo llego hasta aquí, no voy más. Dije, porque si dejo pasar una, Te la van a olvídate. Se van a pisotear. Y ahí fue lo que ya se dio la salida, yo Pero comunico hiciste esto. live con ella. Oye, ¿tú y ya crees? se fue. ¿Tú crees? Hice en BN, claro. Disculpe, por favor, ¿me puede poner para llevar? Ah, espera, y con salsas, ¿no? Empacadito, sea calientito. Qué rico que es el pollo, ¿no? Qué rico, sobre todo cuando es Texas Chicken. Y recuerden que por cada compra de $15 en cualquiera de nuestros locales ya estás participando para que te lleves, racatatán. Así es, chiquito. Un PlayStation 5 para todos tus amigos los viciosos. Y bueno, ya saben, ya te dejo. Sigue viendo otro podcast ya, mientras yo espero mi ¿Tú pollo. crees que le hiciste calorcito al Machine? O sea, para que me haya retuiteado, supongo que sí. Y claro, y de ahí salieron también los Ruta Críticas, en todos estos medios activaron el Troll Center enorme. Y ya se dieron las cosas. Jeff, de los últimos gobiernos, ya creo que me pasé a la parte de las preguntas difíciles, pero de los últimos gobiernos, ¿qué defiendes y qué dices esto, pero ni en la cabeza de nadie podría caber? Y qué dices, esto sí fue algo destacable. A ver, yo sí destaco de gobiernos anteriores, y yo lo he dicho abiertamente, que en la época del correísmo la atención a temas de sistema de salud pública, educación pública, digamos la atención social desde el Estado a sectores vulnerables, tiene que haber siempre. O sea, eso tiene que ser por mandato, o sea, garantizar una buena salud, una buena educación, yo creo que eso es básico. ¿Cuáles son mis líneas rojas? Evidentemente, pues cuando se pasan ya al tema de legislatura en función de la Constitución.
Cuando ya comienzas a tener estos rasgos de que se les va por las galletas la Constitución, ahí tú ya tienes pequeños rasgos de autoritarismo que para mí ya son mucho ruido. Y aparte de eso, y lo que para mí es como todo el meollo del asunto, tiene que ver ya con el periodismo tal cual. Cuando comienzas a ver que censuran medios, que callan voces, esas líneas rojas para mí son como indiscutibles. Como yo con eso no voy a comulgar nunca. Entonces, yo creo que destaco ese tema y siempre voy a condenar lo otro. Y el tema de corrupción también, que ha habido tanto en gobiernos desde la Revolución Ciudadana hasta en el de Guillermo Lasso. O sea, Oye, Jeff, y aparte del tema político, que al final creo que ha jugado papeles importantísimos las redes sociales en esta última etapa de los gobiernos, de las campañas políticas y demás. ¿Cómo miras tú las redes sociales hoy por hoy usándose para las campañas políticas? Ejemplo, influencers que van abiertamente a decir y hablar de un político en particular, y así como otros que se nota a leguas que hay campaña pagada. ¿Cómo lo miras tú? a ver, yo creo que cada uno tiene, si es un trabajo honesto, puede hacer lo que le da la gana. O sea, hay medios que reciben pauta digamos, del Estado en su momento, del gobierno en su momento, y hablan bien del gobierno. ¿Ya? Yo creo que siempre cuando tú delimites las líneas, uno dice, ya, este medio va por ahí y esta persona va por ahí. Pero cuando se disfrazan de, somos del periodismo impoluto, pero por debajo ves como dirección, eso ya es cuestionable. ¿Qué pasa con el tema de influencers? Yo siento que finalmente ven perfiles para alcanzar un mensaje y hasta ahí. Pero en eso también, digamos, en las anteriores elecciones también me contactaron de uno de los grupos políticos. Justo te iba a preguntar, ¿te han propuesto estar en espacios políticos? O sea, no estar, pero me propusieron pagarme por hacer un video en función de ellos. Entonces, así como, están locos, váyanse nomás de acá, como que no lo voy a hacer. Pero sí creo que es cuestionable según cuanto el mensaje vaya por el lado de desinformación. Yo creo que ahí hay una línea bastante marcada, que ya ves tú cómo se activaron todos los partidos políticos se metieron a hacer eso, de llegar un mensaje de atacar al otro con información totalmente falsa. Y yo creo que esa es una línea muy delgada en la que tú dices, no está bien. O sea, no está bien cuando tu función es desinformar y no llegar con tu mensaje sobre hechos fácticos. Justo, perdón, Ivane, algo que para mí es importante es, o sea, miras todo este análisis, después vienen nuevas elecciones, 16 candidatos, gente que conocías, gente que ni siquiera sabías, debates presidenciales, vicepresidenciales para poder conocerlos a los candidatos, y después te encuentras que solo hay dos corrientes que al final tienen una propuesta y que los otros simplemente ni siquiera llegaron ni al 1%. ¿Cómo miras ahora estas elecciones y sobre todo el formato político que estamos ahora viviendo todos? A ver, creo que ya es evidente que hay una polarización todavía muy evidente en el país, o sea, entre, digamos, la Revolución Ciudadana y la nueva. Que nunca existió una sola vuelta. Pero eso, por ejemplo, yo en eso sí dije, va a haber dos vueltas, o sea, va a haber segunda vuelta. Claro. Y de ahí, digamos, del círculo Tampoco plastificaste tu papeleta de votación como yo. No, yo sí plastifiqué para ayudarle a la señora, para ayudar a la señora. Yo tuve que porque era un niño Boy Scout. Exacto. Pero igual una señora así era como que ya está bien. Pero sí creo que las dos corrientes están muy marcadas. Creo que el voto digamos, que llevó Leonidas Issa, que no solamente es del voto del sector indígena, porque mucha gente dice, es el voto del sector. No, hay mucho voto ahí del sector indígena y de otras personas que no se sienten identificadas ni con el correísmo ni con el novoísmo. Ese porcentaje es del que se tienen que pelear a ver con qué corrientes se sienten más identificados. Entonces yo creo que ese porcentaje de voto va a ser clave para las siguientes elecciones, para pues ver quién lo gana y sobre todo quién se hace con eso y que les llegue a ganar en la segunda vuelta. Habrá que ver, pero te digo, yo creo que esa porción interesante es la que tienen que ver, porque yo creo que los errores que están cometiendo tanto Noboa como el RC es seguir hablando a los mismos votantes de ellos, como, no, ya tus votantes saben que van a ir por ti, o sea, los votantes, el voto duro de ellos. Tienen que ver los otros que no saben y que están indecisos, pero siguen ahí en sus... Oye, Jeff, les dije que yo iba a hacer 3 confesiones en este podcast que no estaba en guión. Yo pensé que ya se acabó. No, ya fue la primera, ya medio que Bellaluz también mencionó la segunda, así que no voy a ahondar en eso. Voy con la tercera y con la última. Resulta que el Jeff, Bellaluz y yo decidimos emprender un vuelo hacia Bogotá. El Jeff y yo amamos Coldplay, nos vamos al concierto. Yo también. Y de repente, una señora asambleísta. De ese entonces. No, ya el tema de esa asambleísta está clarísimo. Claro. Hoy por hoy, una señora asambleísta nacional en este momento, electa, asambleísta nacional electa de este momento, el Jeff y yo
decidimos irnos de fiestita antes de que llegue ya, Bella claro. Luz. Y bueno, pues compartimos y tal. Tú compartes con amistades, te vas de fiesta, te tomas un vinito, etcétera. ¿Qué pasa cuando fuera de la política somos amigos y cuando la política decide enfrentarnos? Y en este caso puntualmente estoy hablando a raíz de tus lives, Sí, sí. que tú decidiste lanzar un live con Jeff. Y has tenido mucha gente política dentro de tu espacio, gente que te respeta, que evidentemente respeta tu trabajo, pero también gente que busca un nuevo espacio. Sí. ¿Qué pasó con Dianita Jacome? A ver, en ese momento no estaba metida en nada, ¿no? De tema político. Así es. O sea, era como, nunca ni por aquí que se iba a meter. ¿Qué sucedió? Sucedió que le incomodó mucho la entrevista que yo le hice en el programa, cuando yo ya tenía distinta información de los medios de comunicación públicos de la incidencia que ella estaba teniendo dentro. Entonces, que era una incidencia cuestionada y, digamos, cuestionada por los trabajadores sobre todo. Entonces yo le pregunté sobre eso y no le gustó. Entonces, tanto no le gustó que cuando se cerró la entrevista y ella sabe que es verdad, se levantó molesta y se fue. Entonces me dijo algo que no le voy a repetir acá, pero se fue enojada. Yo en eso no me hago lío, porque a mí que los políticos se enojen conmigo es como, me da igual. O sea, yo no me hago problemas, son ellos los que se ponen amargados. Pero yo sí cuestiono, digamos, por mí pueden ustedes meterse en la revolución ciudadana y a mí no me interesa. Lo que yo sí voy a valorar de la amistad de nosotros es que ustedes sean coherentes con lo que piensan y lo que hacen, ¿ya? Y yo siento que se desvió mucho de eso. Entonces yo comencé ya a ver cosas desde el poder de turno, en función del accionar, y que a mí ya no me parecieron. Entonces, digamos, yo ahí ya no puedo diferenciar la amistad del tema profesional, porque para mí lo uno sí va a conllevar de lo otro cuando tú muestras tus decisiones personales en función de la política. Entonces yo por eso dije, no, yo con eso no comulgo, Y no estoy de dejaste acuerdo. de ser amigo de ella. Oye, O sea, yo me pero abrí, desde pero este no. otro lado. Pero a ver, amigos, pero no éramos así amigos íntimos. Claro, o sea, yo le sé, yo conocía sé. y no era como con ustedes. Claro, exacto. Es como, digamos que somos como un grupo de amigos que siempre nosotros intentamos que todos sean Que juntos. todos sean amigos. Exacto. Que todos nosotros eso intentamos fue, que todos eso fue. seamos como amigos. Y claro, y cuando se rompe esto, es como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, porque... Que hasta en mi boda me tocó sentarlos en la misma mesa a ver si se reconciliaban y no lo logré. Y yo así por el otro lado, así, ¡viva las novias! Y nos tocó hacer un reto juntos. Pero una de las cosas que amo de los dos lados, ¿no? Porque ella al final nunca hubo una conversación incómoda diciendo, ay, ya no me llevo con ustedes porque él me... No, al contrario, fue como, es un tema profesional y de lo profesional hacia afuera y las cosas internas, pues, se Total, quedaron internas. total. Oye, y hablando de este tema específico, ¿crees que hay libertad de expresión en Ecuador? No. A ver, yo creo que hay ciertos matices de intentos de libertad de expresión. Sí creo que hay, creo que ahora sí hay más presencia que antes en cuanto a libertad de expresión. ¿Que antes a qué pero te refieres? A la a la RC. revolución ciudadana. Es que es evidente, o sea, tenías temas que no les gustaba la opinión que hacías y tenías la sabatina ahí, vean, Pero este ¿y es no el que sientes está que hablando. antes tampoco funcionaban las redes sociales como funcionan hoy? Es que no tenías tanto impacto como ahora, pues. Era como que recién nosotros nos estábamos metiendo en ese campo. Ahora vivimos ya en ese campo y no podemos salir de ese campo. Entonces es distinto. Entonces la única, digamos, plataforma que tenías era seguir en los medios tradicionales Así para es. informarte. Entonces por eso son dinámicas distintas. Pero sí creo que ahora hay un poco más, pero creo que hay acciones de todos los gobiernos de turno que Por callarte. tratan de callarte y tratan en silencio. Entonces yo por eso no estoy consciente al 100% de que exista. No estoy de acuerdo en que exista el 100% de libertad de expresión. Oye, mi Jeff, si es que tuvimos la oportunidad de crear nosotros un político llegando a la perfección, ¿cuáles fueran esos ingredientes Chamadre. que necesitaría ese político para que sea uno y no licuarlos a todos e intentar que sean uno? A ver, no les voy a dar nombres, pero sí creo que alguien que al menos tenga en cuenta pues que se garanticen los servicios públicos de lo que les decía, educación y salud para la gente que no tiene acceso a eso, que no puede pagar un seguro privado, que no puede ir a una universidad o a una escuela privada, tienen que tener garantías de ir a un lugar en el que no se esté cayendo el techo, en el que tengan una tiza para enseñar en el pizarrón. Entonces yo creo que esas cosas deben estar muy marcadas, pero por otro lado también pues un poco de libertad económica para que no todo esté acaparado desde el Estado, sino que también tengas líneas de inversión privada. Yo creo que cuando se mezclan ese tipo de cosas es interesante el trabajo que puedan realizar, pero yo sí me voy por ese lado.
Ay, a mí yo me pasaría hablando el Oye, capítulo sí. completo de la parte política, pero vamos a la parte de las preguntas y respuestas. Ya está. ¿Qué tú has tenido que sacrificar amorosas por la política, por ejemplo? Bueno, tienes serio, en que... serio? Tienes Sí, que... es verdad. A ver, A ver. ¿qué has sacrificado, en verdad, por tu profesión? Cosas, relaciones amorosas, cosas muy internas. O sea, yo creo que a veces, qué sé yo, cancelar una cita porque tengo que yo hacer alguna cobertura o hacer alguna investigación. Y sin duda, pues lo que les contaba, ¿no? El tema de la última temporada, yo creo que sí afectó un Marcó. poco. Pero finalmente, ya pues uno ya se me ¿Cuál de todas Bueno, las políticas te parece guapa? Vamos a hacerlo rapidísimo. Te decimos A ver, una palabra está bien. y tú das Lo tu que respuesta, crea. lo que tú creas, Ok, ¿ok? ya. Pero en una palabra, Ok. ¿ok? Anderson Boscan. Miércoles. Miércoles. No puede ser la respuesta. Polémico. Luis Eduardo Vivanco. Yo sabía que no tenía que aceptar esto. Polémico 2. Polémico 2. No la ayudes, Bella. Ay, sí, perdón, pero no es con él, no conmigo. Chuta. Yo creo que... No sé. No. Yo no escuché que es el cachetón sabroso de la... ¿Quién me dijo así? Es la primera vez que me entero de ese apodo. También acabo de escuchar. Te ¿cómo juro. vamos a No, ver? no, escuché de todos menos de ese. ¡No! Nunca. Bueno, ya sigamos, siguiente. Ah, Me falta cacho. No termina de responder. Luis Eduardo Luis Eduardo Vivanco. Vivanco. Supongo que alguien cuestionado. Rafael Correa. Decepción. Luisa González. Chuta, Luisa González. ¿Puedo poner dos palabras en esto? A ver, Intento de innovación. intento, vamos a ver. No, Daniel Novoa. Decepción Daniela, 2, no, Decepción mentira. 2. Pucha, yo creo que él sí puede ser... Sí, yo creo que Decepción 2. Fernando Villavicencio. Decepción 3. Decepción 3. Fernando Villavicencio. Yo creo que un poco irresponsable. Uy. Y cerramos con el papichulo de De papichulos. los duros de los duros. Jeff Sanguña. Humilde. Sí, es verdad. Oye, Jefferson Daniel, me encanta siempre compartir contigo. De hecho, yo siempre lo he señalado porque era parte de las frases que conocíamos de la Revolución Ciudadana, que era periodista de la... ¿Cómo era? De la prensa. De la La prensa prensa corrupta, corrupta. exactamente. Así que él es mi periodista favorito de la prensa corrupta, como siempre lo he molestado. Ya lo sé. Gracias por Ya sé. aceptar esta invitación. Y cuéntanos un poco cómo estás perfilando ahorita tu carrera hacia adelante. Se vienen, insisto, voy a retomar las palabras de Bellaluz. No sabemos cuándo saldrá este capítulo, pero si todavía estamos a puertas de elecciones, ¿cómo va a ser ese proceso electoral para ti? A ver, no, primero agradecer a ustedes, la pasé bastante bien, me hicieron sudar frío en su plan. No, pero no, muchísimas gracias. A ver, bueno, ya digamos del tema personal profesional, sí, como les dije, he estado bajando mucho ya del tema de hacer opinión pública, que creo que ya me cansé, o sea, me cansé de estar en esas. No lo valoras, joven. Es por eso que tú no Valora. lo valoras. Valórame, Pero sí me gustaba mucho como meterme en otros temas de comunicación extra, digamos, del periodismo, fuera de... Entonces me gustaba mucho el tema de comunicación política, el tema de las corresponsabilidades me ha encantado. De hecho, agradezco mucho pues a NTN 24 que me tomé yo en cuenta para trabajar con ellos. Y me veo ya, digamos, si vuelvo a hacer periodismo, o sea, si me meto a seguir haciendo periodismo, afuera, ya no me veo aquí, en ese sentido. Pero aquí sí meterme en otras áreas de la comunicación política. La asesoría me interesó mucho, o sea, me llama mucho la atención. Si bien soy de los que dice maldita política, pero he visto perfiles que son buenos y que siento que en los cuales yo sí podría meterme a trabajar. Los que digo, esa persona ¿Quiénes? sí. Nombres de la productora, nombres. Por ejemplo, yo... Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Por ejemplo, a mí me habría gustado que entre el Mauro Andino. Yo creo que el Mauro es una persona bien. O sea, está preparado, sabía el tema de asamblea.
y es alguien que lo conozco. Es que se meten es con bueno. esos partidos políticos. Pero se meten en esos Eso partidos. yo también digo, Dios, yo también y otro más. Por eso yo en el estado que le subía, que le decía feliz, o sea, que le vaya bien en el tema electoral, yo decía, discrepo por dónde estás, pero que te vaya bien. Entonces, por ejemplo, con él, chuta, De mujeres, estoy pensando en alguna mujer. Chuta, es que no veo ningún perfil bueno. No me dirás que no habemos mujeres que de verdad No, a puedan ver. representar la política. Pero digo que no veo gente con la que yo confíe. ¿Me explico? Y preparada. Entonces, exacto. Y además con valores también. ¿no? Exacto. Importante. O sea, con alguien con Y quien tengo yo me puedo- Ay, proyecto, vamos a ver qué proyecto. pasa con este país, Dios mío. Ustedes no se olviden de seguirnos en redes sociales como otro podcast en todos lados. Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Y todo donde nos quieran encontrar. Ahí estamos como Estamos otro también en podcast. Macro Digital. En Macro Digital. También estamos bien para todos los ecuatorianos que viven en Estados Unidos en Macro Digital. Para nuestros migrantes, ahí estamos. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Gracias.